Hola a todos, chicos. Bueno, vamos a hablar hoy día de columna torácica. Ya pasamos la parte de la columna cervical. Habíamos dicho que la columna cervical, su principal función era el movimiento y la estabilidad de la cabeza y la protección de la médula espinal. Y por esta parte, la columna torácica, una de sus funciones principales es la estabilidad, ¿cierto? La protección y el soporte de los órganos y de la caja torácica, ¿cierto? Y sigue cumpliendo con la labor también de dispersar energía, absorber carga y proteger a la médula espinal. Algunas características que nosotros podemos dar de la columna torácica: está compuesta por 12 vértebras, ¿cierto? Que tienen características similares entre ellas, con algunas diferencias que hacen que sean dorsales, ¿cierto? Y tienen un proceso espinoso mucho más largo y mucho más vertical que las lumbares y que las cervicales, ¿ya? Por otro lado, en la vértebra dorsal nosotros vamos a encontrar más superficies articulares, llamados fobias, ¿ya? Que en esta imagen del lado derecho van a encontrar con algunos circulitos de color, ¿ok? Estas fobias, en los aspectos laterales anteriores de los procesos transversos y en las porciones superiores e inferiores de los aspectos posteriores, laterales de los cuerpos vertebrales, los vamos a encontrar para proveer articulación, ¿cierto? Y fijación de las costillas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener es que los procesos transversos en el cuerpo de la vértebra y en la parte postero lateral vamos a encontrar fobias o procesos articulares costales, ¿ok? El disco intervertebral dorsal es muy similar al lumbar. Solo lo que va a determinar el cambio es el tamaño, ¿ya? Solo eso es la gran diferencia. El tamaño de las dorsales es un poquito menor en cuanto al índice discal que el tamaño de las lumbares, ¿ok? Similar a los lumbares, una discontinuidad separándolo en dos partes, una parte anterior y una parte posterior con fibras verticales. La vascularización se da a través del end plate, ¿cierto? Y por las ramas arteriales que conectan con el anillo. Está inervado por extensos plexos que se originan en los troncos simpáticos, nervios vertebrales y ramos grises comunicantes. Eso es lo que va a darle nutrición al disco intervertebral dorsal. Las articulaciones cigopofisiarias siguen siendo la misma composición de la articulación cigopofisiaria. Lo único que va a cambiar es la orientación, ¿ok? Que es casi vertical en 60 grados para facilitar el movimiento de rotación y limitar la flexión, ¿ok? Son sinoviales, presentan pequeños repliegues pseudomeniscales de tejido fibroso con una función espaciadora durante el movimiento. La cápsula es menos robusta para permitir mayor traslación de la vértebra y está inervado por el ramo dorsal del nervio espinal correspondiente. ¿Ok? Entonces, lo que podemos decir de la zona dorsal es que las cigopubiciarias siguen siendo iguales, solo van a tener algunos cambios en donde la cápsula es menos robusta, la dirección que va a tener la cigopubiciaria va a ser casi vertical en 60 grados y con una orientación coronal para facilitar los movimientos de rotación y limitar la flexión. ¿Ok? Entonces la flexoextensión de la columna dorsal es menor que la columna cervical o de la columna lumbar. Tenemos planos musculares, plano profundo, plano medio y plano superficial. Algunas relaciones posicionales, que es lo que nosotros ya habíamos visto para la prueba de palpatoria, es la proyección de los procesos espinosos. ¿Qué quiere decir esto?
que los procesos espinosos nosotros los vamos a encontrar en tres fases, ¿ya? Dependiendo del nivel que nosotros estamos examinando. Nivel 1, en donde vamos a encontrar la vértebra 1, 2 y 3, vamos a encontrar que el proceso espinoso va a estar a la misma altura que su proceso transverso de la vértebra. ¿Ok? El proceso espinoso en el nivel 2, quiere decir T4, T5 y T6, se va a proyectar entre el proceso transverso de la misma vértebra y de la vértebra inferior. Y el nivel 3, que corresponde a T7, T8, T9 y T10, vamos a encontrar que los procesos espinosos van a estar a nivel de la vértebra inferior, ¿ya? Y esto van a limitar la extensión. Como ya dije, son 12 vértebras de convexidad posterior, lo que hace que sea una cifosis. El pilar estático va a soportar aproximadamente el 80% del peso. ¿Qué quiere decir el pilar estático? El pilar anterior, por donde está el cuerpo vertebral. ¿Sí? Proteger el eje medular relativamente más estable que la columna lumbar. Estas son algunas de las funciones. Las carillas articulares orientadas a 60 grados y el índice discal va a ser de 1/5, lo que va a tener menor movilidad. La columna dorsal no es una columna de movimiento, es una columna de estabilidad y de soporte. ¿Ok? Entonces no va a tener tanto movimiento segmentario. El índice discal, ¿qué habla? El índice discal habla de la relación que existe entre el tamaño de la vértebra y el tamaño del disco. Ya en relación a las cervicales, el índice discal es de 2/5. Quiere decir que de 5 centímetros, por dar un ejemplo, de 5 centímetros, el disco va a medir 2 centímetros. Por otro lado, el índice discal de la torácica o de las dorsales va a ser de 1/5. Ya quiere decir que si tengo una dorsal que mide 5 centímetros, mi disco va a medir 1. ¿Ok? Y el índice discal lumbar es de 1/3. ¿Ok? Algunas partes biomecánicas o aspectos biomecánicos que nosotros tenemos que considerar de la columna torácica, dice lo siguiente: los segmentos dorsales disponen de movimientos de flexo-extensión y de movimientos acoplados de inclinación y rotación hacia el mismo lado o hacia lados opuestos. La columna dorsal funcional abarca los segmentos de T3 a T9, ya que el resto presenta similitudes a la columna cervical y a la columna lumbar. ¿Qué quiere decir esto? Que las vértebras de T3 a T9 son 100% y puramente vértebras torácicas y dorsales. En cambio, T1 y T2, T10, T11 y T12 van a tener comportamientos similares al segmento que esté más cerca. T1 y T2 se va a comportar más como una cervical y T10, T11 y T12 se van a comportar más como una lumbar. ¿Ok? A eso se refiere. Las articulaciones cigopofisiarias dorsales altas se asemejan a la morfología de las cervicales, lo mismo que las dorsales bajas a la columna dorsal. Es lo que yo le estaba diciendo recién. Los ejes de rotación se encuentran en el cuerpo vertebral superior y los de extensión en el polo inferior de la carilla articular, que puede contactar con la lámina de la vértebra inferior. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace extensión, la carilla articular, las carillas articulares, pueden entrar en contacto con la lámina de la vértebra que está abajo. Puede haber un tope óseo a la extensión. Entonces eso va a limitar inmediatamente que no haya tanta extensión. ¿Sí? Las cargas compresivas aumentan de un 9% a un 40% de T1 a T12. ¿Qué quiere decir? Que mientras más abajo sea el segmento dorsal,
va a haber mayor tolerancia a la carga compresiva. Esto avalado por un aumento de tamaño de las vértebras y densidad ósea de los cuerpos vertebrales. La columna vertebral, cuando va hacia abajo, se va engrosando hasta llegar a los segmentos dorsales, que son vértebras muy robustas. ¿Sí? La región medio torácica soporta el 76% de la carga en la zona de los cuerpos y disco intervertebral, lo que se corrobora con el mayor deterioro de la edad de los cuerpos vertebrales versus las articulaciones interfacetarias o psicopoficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha prevalencia, muchas posibilidades, que al pasar el día, al pasar el tiempo, al pasar los años, el deterioro de la columna dorsal media sea mucho mayor que otros segmentos. Por lo tanto, puede que moleste o puede que duela. La cifosis dorsal es la curvatura primaria. ¿Qué quiere decir que sea primaria? Quiere decir que es la primera curvatura que se desarrolla desde que uno nace. Uno nace con la cifosis. Por eso que el ser humano se dice que está más apegado, más orientado y tiene mayor cercanía con lo cifótico, con la cifosis, que con las lordosis. ¿Ok? La curva dorsal se mantiene en bípedo gracias a la localización de la línea de gravedad, la forma de los cuerpos y los discos intervertebrales. La influencia muscular en la columna dorsal es muy escasa en cuanto a la curvatura dorsal. Por lo tanto, nosotros no sacamos nada con intentar corregir, o muy poco en verdad, con intentar corregir alteraciones en la cifosis a través de trabajo muscular. ¿Por qué? Porque la columna dorsal está más compuesta de estructuras articulares y estructuras óseas que de estructuras musculares. Son muy pocas. En cuanto a la estabilidad mecánica, la caja torácica y el esternón aportan estabilidad adicional a la caja torácica en sí y a la rigidez dorsal, que se ve reducido cuando se compromete la indemnidad del tórax. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser una caja cerrada, la caja torácica es una caja cerrada porque tiene una unión por delante, una unión por detrás, ¿ok? Cuando uno altera esta unión, quiere decir que uno altera el funcionamiento del tórax o fractura un tórax, lo que va a pasar es que se va a alterar inmediatamente la funcionalidad de la columna dorsal. La estabilidad dinámica se refuerza por el aumento de la presión intratorácica que se logra por contracción asociada del diafragma y los abdominales profundos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero hacer un movimiento que requiere mucha estabilidad dorsal, tengo que tomar aire profundo para activar el diafragma y activar a los músculos abdominales profundos. ¿Sí? La dirección primaria del movimiento influye sobre el arco y la dirección de los movimientos acoplados, con diferencias regionales por la orientación de las vértebras en cifosis, la anatomía de la articulación y la articulación con las costillas. Esto lo vamos a ir viendo y esto es lo que se ve, lo que vimos igual en las cervicales y en cuanto a la rotación y la inclinación. Va a depender con qué movimiento yo empiezo, es cómo se va a orientar la columna. Si yo empiezo con rotación, la columna se va a orientar de una forma, y si yo empiezo con inclinación, la columna se va a orientar de otra forma. Pero siempre los movimientos acoplados van juntos. Rotación, inclinación, inclinación y rotación. Siempre van juntos. En la columna dorsal se asocian dos vértebras, dos costillas y un disco. ¿Ya? Ese sería, digamos, la unidad funcional de la columna dorsal.
una vértebra superior, una vértebra inferior, una costilla izquierda, una costilla derecha y un disco. ¿Ok? Cada costilla presenta una cara articular para la vértebra superior y otra para la vértebra inferior en dos puntos que van a ser el cuerpo de la vértebra y en el proceso transverso. ¿Qué quiere decir esto? Que una costilla va a estar articulando entre dos vértebras, una superior y otra inferior. Entre los dos procesos transversos yo voy a encontrar las costillas, entre los procesos transversos vertebrales. Cuando la columna dorsal se inclina, las costillas ipsilaterales se juntan, mientras que la del lado contrario se separan. ¿Ya? Esto siempre va a ocurrir. Si yo hago una inclinación, en el mismo lado de la inclinación las costillas se van a acuñar, se van a juntar y en el otro lado se van a separar. En el otro movimiento acoplado a la inclinación dorsal va a producir un movimiento artrokinemático en la articulación costotransversa de la cara articular del proceso transverso inferior y costal superior con una rotación anterior costal empujando a la vértebra superior en rotación contralateral con la contribución de los ligamentos intrínsecos del lado opuesto. ¿Ya? Esto es artrocinemática. Cuando yo hago una inclinación, en este caso, en esta imagen, hacia la derecha, lo que yo tengo que entender es que yo voy a mover mi proceso transverso ipsilateral del lado derecho, yo lo voy a mover y este por consecuencia de la inclinación va a mover a la costilla. ¿Hacia dónde? Ipsilateralmente la va a mover hacia adelante. Le va a generar una rotación anterior a la costilla. Entonces, si yo hago una inclinación derecha, las costillas del lado derecho van a rotar hacia anterior. ¿Ok? Lo que va a generar esto, que empuje a la vértebra superior va a ir en una rotación contralateral. ¿Ya? Y esto, a su vez, va a generar que la costilla contralateral vaya en rotación opuesta, quiere decir posterior. En resumen, si yo hago una inclinación derecha, mis costillas del lado derecho van a rotar hacia anterior y mis costillas del lado izquierdo van a rotar hacia posterior. Si yo empiezo el movimiento con una rotación, ¿ya? Rotación, dice, la rotación produce que la hemicarilla, quiere decir la carilla articular superior de la costilla, sea empujada hacia posterior, lo que va a provocar una rotación posterior. ¿Ok? En la articulación costotransversa se produce un descenso de la costilla, y un ascenso de la transversa, produciendo la inclinación segmentaria derecha. Ya. Esto es un poquito complicado de entender leyéndolo o escuchándome, así que lo vamos a reforzar igual en la clase. Si yo hago un movimiento de inclinación, mi costilla del lado ipsilateral de la inclinación van a rotar hacia anterior y la costilla contralateral va a rotar hacia posterior. Si yo empiezo con un movimiento de rotación, lo que voy a producir es que en el mismo lado de la rotación, las costillas del ipsilateral, quiere decir que si yo roto a la derecha,
Las costillas derechas van a tener una rotación posterior e inferior, ¿ya? Van a bajar. Y las costillas del lado contralateral van a hacer un movimiento rotacional hacia anterior y levemente hacia superior, ¿sí? Eso es lo que va a generar que la rotación dorsal siempre vaya acompañada de una inclinación, ¿ya? Entonces, si yo hago una rotación dorsal, la inclinación va a ser hacia el mismo lado de la rotación, no al lado contrario, hacia el mismo lado de la rotación. ¿Ok? En cuanto a la biomecánica del segmento T1 y T2, recordemos que el segmento T1 y T2 se va a comportar mucho más a una cervical que a una dorsal. Lo que vamos a tener es que cuando hagamos una inclinación, ¿cierto? La primera costilla ipsilateral va a descender y la costilla contralateral va a ascender. Eso es si nosotros hacemos inclinación. Si nosotros hacemos flexión, la primera costilla va a bajar y si hacemos extensión, la primera costilla va a subir. ¿Ok? Eso principalmente. Si hacemos flexión dorsal alta, quiere decir T1, T2, los espacios intertransversos o digamos el foramen intertransverso se va a abrir en la flexión y se va a cerrar en la extensión. ¿Ok? Eso tiene un cuidado clínico bien, bien específico que lo vamos a ver en la clase. ¿Qué pasa con la respiración? ¿Qué pasará con la columna y con las costillas en la respiración? ¿Ok? El movimiento de la caja torácica se inicia por la acción del diafragma, que eleva las costillas inferiores cuando se contrae, el esternón asciende y las costillas inferiores se mueven en asa de Valde. ¿Ok? En la respiración normal, las costillas superiores se mueven muy levemente, lo que cambia drásticamente durante el periodo de ejercicio intenso por acción de los músculos accesorios como es el ecom, los escalenos y los pectorales. El movimiento de asa de Valde es un movimiento que no es ni una flexión, no es una extensión, es un movimiento rotacional casi, que lo vamos a revisar y lo voy a explicar yo de manera presencial para que no nos confundamos. ¿Ok? En cuanto a la musculatura, vamos a tener músculos de la inspiración y músculos de la expiración. Recordemos que para inspirar siempre vamos a necesitar musculatura, sí o sí. Pero para expirar, no. ¿Por qué? Porque la expiración es la salida pasiva del aire de los pulmones. Ahora, cuando yo quiero hacer una expiración forzada, voy a estar activando musculatura. Si la respiración es normal y tranquila, no debería pasar, no debería contraerse ningún músculo extra. En cuanto a la acción muscular, dice, los movimientos en el plano sagital se dan por la activación de los erectores espinales asociados a la acción sinérgica que ejerce el diafragma y la musculatura abdominal, que eleva la presión intraabdominal contribuyendo a un momento extensor. Quiere decir eso que si nosotros aumentamos la presión intraabdominal aguantando el aire o tomando aire profundo, vamos a ir hacia la extensión. ¿Ok? La rotación axial se da por acción de los músculos oblicuos y controlado por los multífidos.
Las inclinaciones están controladas por la acción excéntrica de los vectores espinales contralaterales. En cuanto a la musculatura, les dejo acá, musculatura que van a participar, ¿cierto?, en la caja torácica, cercano a la caja torácica, el trapecio, el dorsal ancho, el latísimo del dorso, los romboides, mayor y menor, el elevador de la escápula, el serrato posterior y superior, el serrato posterior e inferior, el ilio costal, el longuísimo, los espinales, los transversos, los semiespinosos, los multífidos, los rotadores, los intertransversos, los interespinosos, los transversos del tórax, los subclavios, los serratos anteriores, el elevador de las costillas, los intercostales externos, los intercostales internos, los intercostales íntimos, el diafragma, el recto abdominal, el músculo piramidal, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo transverso, el cuadrado lumbar, el psoas menor y el psoas mayor que se me olvidó colocar. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, vamos a reforzar el resto en la clase. Cualquier duda o consulta me la hacen llegar. Saludos, que estén muy bien.